Segunda carta del apóstol Juan. La semana pasada vimos la tercera carta y vamos un poco, vamos al revés, pero espero que estos estudios han sido de ayuda y de bendición a su vida espiritual. La segunda carta de San Juan, el apóstol Juan, vamos a comenzar en el verso número 1, solo son 13 versículos en esta carta. Así que si alguien ahí a su lado no tiene Biblia, comparta con él o con ella la suya y así todos podemos seguir la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer varios versículos para comenzar. ¿Lo tienen, hermanos? La palabra de Dios dice así: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibisteis o recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hermanos o los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Oremos. Padre, te agradecemos, Señor, por el privilegio que nos das una vez más de abrir tu palabra, de estudiarla. Y Padre, sobre todo, danos el deseo de aplicarla a nuestra vida. Gracias por cada persona presente. Obra, Señor, en su vida, que estén atentos a tu palabra, Señor, y dispuestos a hacer lo que ella dice. Gracias por el tiempo que nos das. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a comenzar un pequeño estudio de esta carta. Como puede ver, solo son 13 versos. Y vamos a estar mirando lo que Dios tiene para nosotros en estos versículos. Y quiero comenzar en este mensaje dando una pequeña introducción o datos con respecto a esta carta. Y vamos a estar mirando en esta oportunidad los primeros 6 versículos. Pero esta segunda carta de Juan el apóstol es la carta, o podríamos decir libro, pero es una carta, es la más pequeña del Nuevo Testamento y también la más pequeña en sí de toda la Biblia. Pero aunque sea la carta más pequeña que encontramos en la palabra de Dios, ella contiene grandes verdades prácticas, que todo cristiano no solamente debe saber, pero debe aplicar a sus vidas. El autor, como vimos la semana pasada, y mencionamos que la tercera carta también comienza con el mismo título, el anciano, se refiere a el apóstol Juan. Mencionamos que él fue aquel apóstol ya conocido como el apóstol amado, el apóstol del amor. Usted lee la primera carta de Juan, segunda y tercera, una palabra que él constantemente usa es la palabra amor.
Y este fue el apóstol que siguió al Señor Jesucristo cuando fue traicionado por Judas. Mencionamos que él fue el que puso su pecho o su cabeza sobre el pecho del Señor. Cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar, y él se recostó sobre el pecho del Señor y le preguntó, Señor, ¿seré yo? Y podemos seguir adelante. Él fue el que cuidó también de la madre de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando el Señor Jesucristo muere, antes de él morir, le dijo, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Y la Biblia dice que desde aquella hora él la recibió en su casa. Y los historiadores bíblicos nos dicen que él cuidó de María hasta el día de su muerte. Así que él es el autor de esta carta. Le está escribiendo a un grupo, y los teólogos están divididos con respecto a quién él estaba escribiendo. Y hay dos posibilidades. En primer lugar, le estaba escribiendo a una familia en particular. Algunos teólogos dicen que le estaba escribiendo a una familia cuya madre o la esposa era una cristiana, una mujer muy probablemente de dinero, de posesiones, que había instruido a sus hijos en los caminos del Señor. Y entonces está ese punto de vista, le estaba escribiendo a una familia en particular. El segundo punto de vista es que le escribió a una iglesia o a una congregación en particular, una iglesia en alguna ciudad o pueblo que él conocía. Y al estudiar la carta y al mirar estos 13 versículos, podemos llegar a la conclusión que la mejor opción, el mejor punto de vista es que él le estaba escribiendo a una iglesia. Y se entiende por qué se puede creer la primera opción. Él habla acerca de una señora y que esta señora tenía hijos, y más adelante al terminar la carta nos dice que esa señora tenía una hermana y ella tenía hijos. Y bueno, se entiende por qué se puede mirar de ese punto de vista. Pero al escribir, Juan empleó un estilo de literatura metafórica y usa términos o títulos familiares para referirse a la iglesia y a sus miembros. Así que la señora representa a la iglesia, los hijos representan a los miembros. La hermana en el versículo 13, los hijos de tu hermana, ahí está hablando, refiriéndose a otra iglesia y a otros miembros. Y usted dice, entonces, ¿por qué no escribir claramente como lo hizo en la tercera carta? Bueno, tal vez escribió de esta manera simplemente para proteger la identificación de esta congregación, la localidad de esta congregación. Recuerde que en aquel tiempo ellos estaban bajo el Imperio Romano, y el ser un cristiano no estaba de moda en aquellos tiempos como hoy en día, que todos dicen ser cristianos, viven como el mundo, pero todos dicen ser cristianos. En aquel tiempo el ser cristiano significaba poner su vida a riesgo de muerte. Así que él muy probablemente lo hizo por esa manera, pero también lo hizo para enseñarnos y enfatizar que somos una familia. Y como familia nos afectamos los unos a los otros. Mi vida impacta su vida impacta la mía. Así que somos una familia. Y también en la Biblia se refiere a la iglesia o hace referencia a la iglesia como una esposa del Cordero. Así que es mejor la opción de mirar esta carta como él le estaba escribiendo a una iglesia local. Ahora veamos algo más acerca de esta carta. Al escribir podemos notar que hay varios propósitos. Y al estudiar esta carta los vamos a poder ver claramente. Y hay 7 propósitos por la cual él escribe esta carta. En primer lugar, escribió para establecer la verdad como la base de la unidad en el cristianismo. Como la base de la unidad en el cristianismo. Hoy en día, y voy a mencionar esto más adelante, pero hay un movimiento que le dice a la gente religiosa y a todas las iglesias,
Se le dice, debemos unirnos todos porque la Biblia dice que debemos amarnos y todos creemos en el mismo Dios y todos tenemos la misma Biblia y debemos amarnos y unirnos en amor. Bueno, eso suena bien bonito, pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Nuestra unidad y nuestro compañerismo no se basa en amar a alguien. La Biblia dice que debemos amar a nuestro prójimo y debemos amar a nuestros enemigos, pero muchos enemigos que la iglesia tiene, yo no estoy de acuerdo con ellos. Y no debemos estar de acuerdo con ellos. ¿Por qué? Porque no creen la palabra de Dios. Y ese es el punto del compañerismo, o debe ser la base del compañerismo del cristiano. Nos juntamos y tenemos compañerismo con aquellos que creen y predican la verdad de la palabra de Dios. Y eso es lo que Juan va a enfatizar aquí. También él va a establecer la obediencia a la palabra de Dios como la muestra más grande de amor hacia nuestros hermanos en Cristo. Él va a demostrarnos y nos va a decir, y lo vamos a ver en esta tarde, que la manera más, la evidencia más clara de que yo los amo a ustedes y que ustedes me aman a mí, es nuestra obediencia a la palabra de Dios. Eso es algo que vamos a mirarlo claramente hoy en día. También él escribe para dar testimonio de la obediencia de algunos en la congregación. De una manera u otra, él había conocido a algunos de estos hermanos y él escribe para decir, wow, conocí a algunos de la iglesia Bautista Vida Abundante y sí que me dejaron impresionados de la manera como viven para Dios. Bueno, eso no fue lo que él dijo, pero hubiera sido bueno. El cuarto propósito que vemos en esta carta es que él escribió para advertir contra los falsos maestros, y vamos a hablar de eso esta noche. Habían falsos maestros y falsos predicadores, y él les escribe y claramente les declara, hay peligros y hay estorbos que enfrentan a la congregación y ustedes deben tener cuidado con lo que está pasando. Número 5, también escribió para animarlos a no desviarse de la sana doctrina. Todo esto lo vamos a ver en nuestro estudio. Y también les escribe para animarlos a defender la sana doctrina. Hoy en día tenemos esta otra mentalidad errónea de que debemos tolerar y debemos aceptar las enseñanzas de otro. Bueno, eso no es lo que enseña la Biblia. Juan no le enseña a esta gente a tolerar falsas enseñanzas dentro de la iglesia y dentro de su familia. No, él le dice, la sana doctrina, la palabra de Dios debe ser predicada y debe ser defendida. Y también escribe el último propósito, escribe para afirmar la deidad de Cristo. Él quiere recordarles una vez más a esta congregación, a esta iglesia, de que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es Dios en carne. Así que él escribe esta carta para establecer estos 7 propósitos. Ahora, al estudiar la carta y a leer, y tal vez usted lo notó mientras íbamos leyendo los versículos, se dio cuenta que hay palabras claves, y en todas las cartas en la Biblia siempre hay palabras claves que sobresalen. Y en esta carta hay 3. La primera es amor, la segunda es verdad y la tercera es el andar. Las palabras amor y verdad aparecen 5 veces en esta carta y la palabra andar aparece 3 veces. Y al estudiar entonces esta carta y al enfocarnos especialmente en estas palabras claves, llegamos al tema de la carta. ¿Cuál es el tema primordial? ¿Qué era lo que él deseaba que esta gente, que esta iglesia aprendiera? Bueno, el tema es este: que el que ama a sus hermanos en Cristo vive según la verdad de la palabra de Dios y la defiende. El que ama a sus hermanos en Cristo vive según la verdad de la palabra de Dios y la defiende.
Y ese tema se ve desglosado, se ve presentado en las tres partes o las tres divisiones de esta carta. Si usted se pone a leerla, la lee 5 veces, fácilmente, usted la lee 5 veces, usted va a llegar a dividirla en 3 partes. En primer lugar, el versículo del 1 al 6. Y en esta primera parte, que es lo que vamos a ver en este día, encontramos que la verdad se debe vivir. No es simplemente necesario para el cristiano saber lo que la Biblia dice. No es simplemente escuchar lo que la Biblia dice. Santiago nos dice que no debemos de ser simplemente oidores de la palabra, pero debemos ser ¿qué? Hacedores de ella. Y Juan aquí le va a enseñar a estas personas, hermanos, miren, la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios, no es simplemente para que usted la escuche y se llene la cabeza de tanto conocimiento y ande por ahí diciendo, bueno, yo sé de la Biblia, yo sé de la Biblia, yo sé de la Biblia. Está bien que sepa, pero el punto es que haga lo que la Biblia dice. En los versículos del 7 al 11 nos va a decir que la verdad se debe defender. Y en los versículos 12 al 13 nos dice, y a través de su propio ejemplo, nos demuestra que la verdad se debe compartir. Así que ahí usted tiene un pequeño resumen de lo que es esta carta y algunos datos de importancia. Ahora veamos entonces en esta tarde la primera parte de esta carta, que trata con la verdad. La verdad de la palabra de Dios se debe vivir. Se debe vivir. Le hago esta pregunta para comenzar. ¿Está usted viviendo la verdad en su vida? ¿Está usted viviendo la palabra de Dios en su vida? ¿O está usted viviendo como el mundo le indica que debe vivir? Como usted mismo desea vivir. ¿Cómo está viviendo usted su vida? Bueno, vemos aquí en estos primeros 6 versículos que hay 3 resultados que acontecen en nuestra vida, en la vida del cristiano, cuando vive según la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando vivimos según la verdad de la palabra de Dios? Bueno, en primer lugar, vamos a tener compañerismo bíblico. Vamos a poder llevarnos bien los unos con los otros. Amén. Vamos a poder amarnos, ¿verdad? Vamos a poder tener un compañerismo dulce. La Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán hermoso es que los hermanos habiten ¿qué? Juntos en armonía. Y yo, hermanos, mire, nuestra iglesia debe ser una iglesia donde usted pueda venir y usted puede tener compañerismo con cualquier y todo hermano en Cristo. Amén. Yo sé que a veces hay cositas y la Biblia dice que debemos de soportarnos los unos a los otros, ¿verdad? ¿No dice así la Biblia? Sí, porque a veces, mire, el otro hace unas cositas. Ay, pero qué raro es ese hermano, ¿verdad? Y la hermana, ay, pero la hermana sí que hace las cosas un poquito raras. Y ahí estamos, ¿verdad? Y todos tenemos algo raro. No crea que los demás o que todos nosotros somos los únicos que tenemos algo raro. Usted también. La cosa es que no le hemos dicho, pero un día le vamos a decir. Pero todos tenemos algo raro, pero aún así, aunque tengamos faltas, cosas raras y diferentes maneras de ser, debemos amarnos los unos a los otros y debemos tener compañerismo los unos con los otros. Así que lo primero que pasa es que podemos tener compañerismo. Mire lo que dicen los versículos 1 y 2. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la ¿qué? En la verdad. La base del compañerismo en la vida del cristiano no debe ser el amor, debe ser la verdad. Es la verdad. Sigue diciendo, y no solo yo, en otras palabras, no solo yo los amo, sino también todos los que han conocido ¿qué? La verdad. Y dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Juan le dijo a esta congregación que él los amaba y que otros cristianos también los amaban, dice el verso 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros.
En otras palabras, el compañerismo que Juan disfrutaba con esa iglesia y que otros cristianos disfrutaban con esa iglesia se basaba no en el amor, pero en la verdad de la palabra de Dios. Creemos lo mismo, enseñamos lo mismo, servimos al mismo Dios, al mismo Cristo, tenemos el mismo Espíritu Santo. Como mencioné al principio, hoy en día existe la creencia que la unidad o el compañerismo entre denominaciones religiosas se debe basar en el amor. Dicen cosas como, no importa lo que creamos, lo que importa es que nos amemos los unos a los otros, así como Cristo nos mandó. Y sí es verdad que Cristo nos mandó, hermanos, a amarnos los unos a los otros. El Señor Jesucristo amó a los publicanos, Él amó a los fariseos, Él amó a los saduceos, pero no quiere decir que Él estaba de acuerdo con ellos. Debemos entender eso. La gente dice, a mí me gusta mi iglesia, porque me encanta el cariño y el amor que demuestran. Y gloria a Dios, debemos ser una iglesia donde se demuestra amor y cariño. Amén, debemos ser esa clase de iglesia. Pero aunque en una iglesia se le demuestre amor y se le muestre cariño a la persona, también se le debe enseñar la doctrina correcta de la palabra de Dios. Mire, hoy en día las iglesias crecen y llegan a tener 2,000 y 3,000 y 4,000 personas simplemente porque van. Ay, es que qué bonito me hace sentir ahí el pastor. Es tan amable. Nunca he tenido un pastor que me ame tanto. Pero después viene el pastor, se para y dice que Jesucristo fue un hombre común y corriente. Se para el pastor y dice que Jesucristo fue un ángel creado por Dios. Se para el pastor y predica que la salvación se puede perder. ¿De qué importa que la persona o esa iglesia o ese pastor le ame cuando le está enseñando falsa doctrina? El compañerismo se basa en la verdad de la palabra de Dios. Y eso tiene que ver no solamente con la iglesia, pero también con la vida personal. La verdad debe ser la base de nuestro compañerismo. Me asocio y me junto y amo y ando con aquellos que andan según la verdad de la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios es lo que nos unirá en el cielo. Juan dice, es la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. La razón por la cual iremos al cielo no es porque seamos bonitos, no es porque seamos buenos, no es porque hemos hecho muchas obras buenas. La razón por la cual la persona va al cielo es porque llega al conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Y es la verdad lo que nos une aquí y es la verdad que nos unirá allá. Debemos tener eso en mente. Así que Juan habla acerca de la unidad. Déjeme hacerle esta pregunta, ¿con quién debe usted tener compañerismo? Bueno, pastor, ¿con quién me debo juntar entonces? ¿Con quién debo andar? ¿Con quién debo tener compañerismo? Bueno, debe hacer la práctica en su vida de andar y de juntarse, tener compañerismo con aquellos que andan, que viven según la verdad de la palabra de Dios. Con aquellas personas que creen y aman y enseñan la palabra de Dios. No le estoy diciendo que no hable con incrédulos, no le estoy diciendo que no tenga, verdad, amistad con ellos, pero el punto es que si vamos a tener un compañerismo íntimo, si vamos a andar constantemente con alguien, yo debo asegurarme que voy a andar con alguien que cree la verdad de la palabra de Dios, para que aquel no me contamine, para que no me aparte. Por eso Juan le escribe y les dice, mire, si viene alguien y les toca la puerta y ustedes saben que no anda enseñando correctamente la palabra de Dios, ni les digan bienvenido. Y, ay, pero qué malo este Juan. Y no era que Juan era el apóstol del amor. Sí, él es el apóstol del amor, pero era un hombre también que entendía que la palabra de Dios, hermanos, no se debe comprometer en ninguna situación. ¿Sabía usted que aún el Señor Jesucristo usó la verdad como la base de su compañerismo? En San Juan 14:21, el mismo escritor de esta carta
escuchó al Señor Jesucristo decir estas palabras y Él las escribió. El Señor Jesucristo dijo en San Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Pero dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Con quién iba a tener compañerismo Dios el Padre y Dios el Hijo? ¿A quién se le iba a manifestar? ¿O con quién iba a tener una relación íntima y cercana el Señor Jesucristo? Con aquellos que dice tienen mis mandamientos, aquellos que guardan la palabra de Dios. Hermanos, la base de todo compañerismo en la vida del cristiano debe ser la verdad. El amor bíblico, pues dice, pero pastor, no es que debemos amar a la gente. Sí, debemos amar a la gente, pero el amor bíblico nunca ignora la palabra de Dios. Nunca la ignora. Ahí anda aquel muchacho, ¿verdad? Atrás de la muchacha. Y le dice, si me amas, ¿me vas a dar un besito aquí? Ay, pues si te amo. Ya viene aquella y le pone uno acá. Ay, si me amas, me vas a dar otro aquí. Y ya viene aquella y le da la... Y si verdaderamente me vas a dar uno aquí. ¡Ey, un momento! ¿No dice la Biblia que le es bueno al hombre no tocar mujer? ¿Verdad? Así dice, ¿verdad? El amor nunca ignora la palabra de Dios. La palabra de Dios viene primero, la verdad de Dios viene primero, y nos juntamos y nos amamos y servimos con aquellos que enseñan la palabra de Dios. A propósito, déjeme decir esto, cuando usted no anda bien con Dios, siendo usted un cristiano que cree la verdad de la palabra de Dios, cuando usted no anda bien con Dios, no tendrá compañerismo con otros cristianos. Le va a molestar. Le va a molestar. No, es que no ando bien con Dios. ¿Qué pasa? No ando viviendo según la palabra de Dios. Y me molesta cuando veo a otros cristianos que sirviendo a Dios y andando según la verdad de la palabra de Dios. Me molesta andar con ellos. ¿Por qué? Porque trae convicción a mi vida. Y la vida de aquel me está diciendo a mí, tú andas mal, tú andas mal, tú andas mal. Y entonces a veces la gente ni quiere venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque saben que allá van a llegar y, ay, hasta el hermano, yo sé que ese anda bien con Dios y siempre me anda preguntando que si he leído mi Biblia, si he orado y por qué no vine a la iglesia, y me molesta que me pregunte. El que no anda bien con Dios no va a andar bien con sus hermanos en Cristo. Y le digo desde ya, si usted tiene un problema con alguien, con algún hermano en Cristo, hay algo en su vida espiritual que no anda bien. Tenga eso en mente. Así que cuando andamos y vivimos según la verdad de la palabra de Dios, vamos a tener compañerismo. Vamos a experimentar el compañerismo bíblico. Sigamos adelante. ¿Qué pasa cuando vivimos según la verdad de la palabra de Dios? Bueno, mira el versículo 4. En el versículo 4 dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Bueno, ¿qué pasa cuando usted vive la palabra de Dios en su vida? ¿Qué pasa cuando usted no solamente la conoce, pero la practica? ¿Qué pasa? Tiene compañerismo con otros hermanos en Cristo. Puede tener compañerismo con Dios el Padre, con Dios el Hijo. Usted va a tener ganas de buscar de Dios, va a tener ese amor de acercarse a Él. Y en segundo lugar, usted va a tener un buen testimonio. Juan dijo, he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. De una o de otra manera, Juan había conocido a algunos miembros de esta congregación. Y al conocerlos encontró en su vida que estaban viviendo según la palabra de Dios. Y me encanta la expresión que él usa. Dice, he hallado a algunos. Ahora, no sé si todos en la iglesia son como estos que conocí, pero he conocido a algunos de la iglesia de ustedes que andan en la verdad. Si Juan le
hubiera escrito esta carta a nuestra iglesia, ¿sería usted parte del grupo de los algunos? ¿Sería usted parte de ese grupo? ¿Sería usted parte de ese grupo que cuando Juan lo conoce allá en la calle, ¿verdad? Y en la Pulga, ahí en Walmart, donde quiera que usted ande, y Juan lo conoce inmediatamente, él reconoce en su vida, este es un cristiano que no solamente sabe la verdad, pero la vive? ¿Sería usted parte de ese grupo de algunos? Dice, he hallado a algunos de tus hijos que andan en la verdad. Y yo, hermanos, déjeme decirle que para que una iglesia sea exitosa, para que una iglesia sea bendecida, no necesitamos simplemente que algunos caminen según la verdad. Necesitamos que todos vivamos según la verdad. Amén. No es simplemente el pastor que se preocupe, porque él es el pastor. Él es el que enseña, él es el que tiene que andar según la verdad de la palabra de Dios. Él y su familia, sus hijos y los demás estamos tranquilitos. No. Somos una familia. Somos una familia. Y recuerde lo que dije al principio. Una de las razones por la cual creo que él escribe de esa manera es para indicarnos que mi vida le afecta a usted y su vida me afecta a mí. Y nuestra vida afecta a todos los demás. Y no es simplemente decir, bueno, los demás en la iglesia que vivan como la Biblia dice, yo voy a vivir como me da la gana. No, un momento. Usted es parte de la iglesia, usted es parte de la familia, usted afecta a la familia. Amén. Aquí no andamos como el llanero solitario, hermanos. Y aún el llanero solitario andaba con el indio al lado, ¿verdad? Es increíble. No sé por qué le llamaban el llanero solitario al hombre. ¿Qué produce? Ahora, pregunta, ¿tiene usted un buen testimonio en su vida? ¿Tiene usted un buen testimonio? ¿Es usted parte de estos algunos? Pero es que la gente en la iglesia no sabe lo que yo estoy haciendo. ¿Sabe que no importa si nosotros sabemos? El problema es que la cabeza ya sabe. ¿Y quién es la cabeza? El Señor Jesucristo. La Biblia dice en Efesios que Dios lo ha dado a Él sobre todas las cosas, como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y tal vez nosotros no sabemos o sepamos en lo que usted anda metido o lo que ande haciendo, pero entendamos algo, que la cabeza sabe lo que estamos haciendo. Y Juan quería que entendiera esta congregación. Esos algunos andaban bien, pero no solamente algunos, todos deben andar bien. Todos debemos agradar a Dios. ¿Qué produce el buen testimonio de los miembros de una iglesia? ¿Cuál es el producto de un buen testimonio en la vida de un cristiano? Bueno, mire el versículo número 4. Mire lo que dice Juan. Dice, ¿cuál es la palabra? Me regocijé. Cuando dice, porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. El buen testimonio de los hermanos o de los miembros de la iglesia, hermanos, trae la bendición de Dios. Hace varias cosas, trae la bendición de Dios, pero aquí Juan dice, hermanos, cuando escuché del buen testimonio de estos y yo los vi, dice, eso trajo gozo, alegría a mi corazón. ¿Qué produce el buen testimonio? El buen testimonio, hermanos, produce gozo en la vida del pastor. ¿Recuerdan en la tercera carta? En la tercera carta él dijo, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Aquí él vuelve a decir lo mismo. El buen testimonio produce gozo. El buen testimonio produce alegría. El andar según la verdad de la palabra de Dios produce gozo. ¿En quién? Bueno, en este caso en el pastor. Y usted dice, pero pastor, ¿y yo lo tengo que alegrar a usted? Bueno, sí y no. Espero que usted no venga o viene a la iglesia simplemente para que yo no lo llame durante la semana o lo vaya a visitar. Yo espero que usted no viene a la iglesia simplemente para agradarme a mí. Aquí no venimos a agradar a un hombre, venimos a agradar a Dios. Pero hay un punto de suma importancia en la Biblia que la Biblia enseña que si el pastor no está contento con usted, el pastor humano, el terrenal no está contento con usted, y si usted no puede alegrar el corazón de un pastor humano, ¿cómo cree alegrar el corazón del pastor de los pastores? ¿En serio, pastor? Sí. Hebreos
capítulo 13, verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con ¿qué? Alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. El punto es este: si con su testimonio usted no puede causar regocijo en mi corazón como su pastor, ¿cómo le causará usted regocijo al corazón del pastor de los pastores? Porque un día, siendo yo un pastor bajo el pastor de los pastores, yo tengo que dar cuenta por usted y por su vida espiritual. Ahora, si usted anda por ahí viviendo como le da la gana y siendo carnal y todo, mire, esa ya es cosa suya. Yo voy a dar responsabilidad o respuesta de qué le enseñé, de qué le prediqué, si fui fiel a la verdad de la palabra de Dios, si lo amonesté, si lo exhorté. Pero si usted hizo las cosas, eso ya es cosa suya. Eso ya es responsabilidad suya. Pero la Biblia dice aquí que un día se dará cuenta. Y yo voy a tener que dar cuenta de todos ustedes, los que son miembros por lo menos de esta iglesia. Y dice, espero que lo hagan con alegría y que no se queje, porque esto no es provechoso, dice, para ustedes. Ahora, no vengan después del culto y pregunten, pastor, ¿y usted qué cree de mí? No le voy a decir. Espere que lleguemos al cielo, pero de aquí a allá sería bueno, mire, que usted haga lo que debe hacer. Porque la respuesta, yo simplemente voy a venir, Señor, el rol de la Iglesia Bautista Vida Abundante, número 1, vamos a aprender a comenzar con las A, Abel. Sí. Bueno, Señor, y ahí voy, ¿verdad? B, vamos a ver, hay un B por aquí. Nadie. A ver, C, Carlos, no hay un Carlos, César, y aquí hay 2 César. ¿Cuál? 1 o 2, Señor? El 1, vamos a ver, es que ese, ay, Señor, ¿cuántas? No. Y ahí vamos. Pero hermanos, el punto es que cuando andamos según la verdad de la palabra de Dios, tenemos un buen testimonio. Y entienda esto, su testimonio afecta el resto de la familia. Su testimonio afecta el resto del hogar, afecta el resto de la iglesia. ¿Qué pasa cuando vivimos según la verdad de la palabra de Dios? Podemos tener compañerismo bíblico basado en la verdad. Podemos tener un buen testimonio. ¿Tiene usted un buen testimonio? ¿Lo tiene? Bueno, pastor, tal vez. No, en esto no hay tal vez, hermanos. Recuerde que el Señor dijo, quisiera que fueran fríos o calientes, pero lo que estén ahí en medio, que estén tibios, eso me causa ¿qué? Vómito, dijo el Señor. Escojan. Josué le dijo al pueblo, escogeos hoy a quién van a servir, dejen de andar jugando con Dios. Si quieren servir a los dioses de los Baales en cuya tierra habitáis, pues váyanse con ellos. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Elías le dijo al pueblo de Israel años después, ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? El claudicar es brincar de aquí a allá, brincar de aquí a allá. Ya dejen de jugar con Dios. Sírvanle. Cuando vivimos según la verdad de la palabra de Dios, tenemos un buen testimonio. Y para terminar, ¿qué pasa cuando vivimos según la verdad de la palabra de Dios? Estaremos demostrando amor hacia nuestros hermanos en Cristo. Mire lo que dice el versículo 5. Ahora te ruego, señora, no escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. No les estoy diciendo que hagan otra cosa, simplemente les estoy recordando el mandamiento principal. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Esos son los 2 mandamientos más grandes que vemos en la Biblia. Ahora, el problema es que si usted no ama a Dios, usted no va a poder amar a la persona que está a su lado.
La Biblia dice, ¿cómo podemos amar a Dios? Decir que amamos a Dios a quien no vemos y a nuestro hermano que lo podemos ver con nuestros ojos. No lo amamos. Decir que lo amamos. No se puede. Si amamos a Dios, vamos a amar a los hermanos. Si no amamos a Dios, no vamos a amar a los hermanos. Versículo 6. Y este es el amor. Aquí viene el amor. El mandamiento es, ámense unos a otros. Y este es el amor, así se demuestra, que andemos según sus mandamientos. Para terminar, el mandamiento que tenemos como hijos de Dios es que nos amemos los unos a los otros. Y ese amor se demuestra, ese amor se declara cuando tenemos el testimonio de vivir según la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios es la muestra o la evidencia más grande de que amamos a nuestros hermanos en Cristo. Si yo le hubiese preguntado al principio del mensaje, ¿cuántos de ustedes aquí dirían que ustedes aman esta iglesia y aman a los hermanos de esta iglesia? Tal vez con la excepción de las visitas, pero creo que todos los que regularmente venimos aquí hubiéramos levantado la mano. Por supuesto que nos amamos. Pues, no nos miramos todos los domingos. No estamos aquí. Por supuesto, pastor, que amamos nuestra iglesia. Por supuesto que amo a mis hermanos en Cristo. Por supuesto. Ahora, si yo le hubiera preguntado o le hubiera hecho esa pregunta, usted hubiese dicho, sí, pastor, por supuesto. Ahora, si verdaderamente ama a esta iglesia y ama al que está a su lado, al que está al frente o atrás suyo, yo le hago esta pregunta: si verdaderamente nos ama como sus hermanos en Cristo, ¿por qué no tiene usted un buen testimonio? ¿Por qué no camina según la verdad de la palabra de Dios? La obediencia es la evidencia más grande. La obediencia a la palabra de Dios es la obediencia más grande de que yo los amo a ustedes. Y su obediencia a la palabra de Dios es la evidencia más grande y más clara de que usted me ama a mí y de que ama al resto de esta iglesia. Yo amo a Dios. ¿Cómo lo demuestra? Yo amo a mis hermanos en Cristo, pero es un estorbo a la obra de Dios por medio de su testimonio. Entonces, ¿dónde está el amor? Juan dice, no les estoy escribiendo otro mandamiento. Les estoy dando el mismo mandamiento que hemos tenido desde el principio del Evangelio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor. De esta manera se declara y se demuestra que andemos según sus mandamientos. Así que si yo le amo a usted, yo voy a obedecer la palabra porque mi vida le afecta a usted. Y si usted me ama a mí, usted va a obedecer la palabra porque su vida me afecta a mí. ¿Entendemos? Ahora sí ya vemos por qué debemos obedecer la palabra, ¿verdad? Porque todos podemos decir, sí, yo amo a mis hermanos en Cristo, y andamos como diablitos allá en el mundo. Oh, yo amo a mi iglesia, pero no andamos viviendo según la verdad de la palabra de Dios. Y eso entonces declara claramente, es la evidencia máxima que declara nuestro amor. El Señor Jesucristo dijo en San Juan 14:23, el que me ama, mi palabra ¿qué? Guardará. Si me amáis, cumplid ¿qué? Mis mandamientos. Eso quiere decir que cada vez que usted y yo hemos dicho, yo amo a mi iglesia y yo amo a mis hermanos en Cristo, pero andamos como el mundo y andamos viviendo no según la palabra de Dios, hemos dicho una mentira. Porque Juan nos dice, este es el amor, el que andemos según sus mandamientos. Ahora le hago la pregunta una vez más. ¿Verdaderamente ama usted a su hermano en Cristo? ¿Verdaderamente ama usted esta iglesia? Recuerde, el compañerismo no se basa en el amor, se basa en la verdad.
Y si yo ando viviendo según la verdad de la palabra de Dios, estoy declarando, yo amo a Dios, yo amo a mi iglesia, yo amo a mis hermanos en Cristo. Si no, simplemente estoy hablando por hablar. Simplemente estoy diciendo lo que yo sé que el pastor quiere escuchar. Sí, yo amo a la iglesia, pastor, por supuesto. Así que la obediencia es la evidencia más grande de nuestro amor. Si ama a sus hermanos en Cristo, pues ejemplos, le doy varios ejemplos. Usted no andará de chismoso, porque la Biblia dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, entre mi pueblo. Ay, ahí le pegué a varios, creo, no sé. ¿Cómo voy a andar yo hablando mal de mi hermano, de chismoso de él, y a la misma vez decir que le amo? No se puede, ¿verdad? O es una o es la otra, pero no se puede. ¿Cómo la Biblia dice que no debemos mentirnos los unos a los otros? Si yo digo amar a mi hermano en Cristo, y si yo digo amar a la iglesia, bueno, yo no voy a andar de mentiroso, porque la Biblia dice no os mintáis. El compañerismo se basa en la palabra de Dios. Cuando yo vivo siguiendo lo que la Biblia me dice, estoy declarando, yo los amo, los amo, los amo. La Biblia dice que debemos amarnos y ese amor se basa en la palabra. Cuando vivo según la palabra, le estoy diciendo, los amo. Otro ejemplo es el de ser misericordiosos los unos con los otros. La Biblia dice de que debemos ser benignos y misericordiosos los unos con los otros. Y cuando no hacemos eso, pues estamos declarando que no hay un verdadero amor. El que tiene un buen testimonio no solamente ama a Dios o dice amar a Dios, pero lo demuestra. No solamente dice amar a sus hermanos, pero lo demuestra a través de su obediencia a este bendito libro. Le hago una pregunta otra vez. ¿Está usted viviendo según la verdad de este libro? No, pastor, no enteramente. Entonces, hermano, hermana, el amor que usted está demostrando a mí y al resto de los que estamos aquí no es un amor completo. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. La verdad, dice Juan, se debe vivir. ¿Qué importa que venga a la iglesia todos los domingos y le mete aquí, le mete aquí, le mete aquí, le mete aquí? Pero no se demuestra, no se ve en su vida. ¿De qué vale? Llegamos a ser simples religiosos como en 1 millón o los millones que hoy en día tal vez a esta hora están en otras iglesias, tal vez adorando estatuas. Llegamos a ser igual a ellos. Pero Juan nos dice, la verdad se debe vivir. Y al vivirla declaramos nuestro amor hacia Dios, hacia su palabra y hacia su pueblo. ¿Está usted viviendo la palabra de Dios en su vida? Cuando vivimos entonces lo que la Biblia dice, tenemos compañerismo, tendremos un buen testimonio y vamos a demostrar el amor que hay en nuestra vida. Ahora entonces le pregunto, ¿cómo está usted? ¿Me ama a mí? Pues sí, pastor, usted es el pastor. ¿Verdaderamente me ama? ¿Ama al que está a su lado? ¿Ama a la familia que está al otro lado, aquí, a este pasillo, y el otro que está aquí? Si nos amamos, vamos a andar según sus mandamientos, dice la palabra de Dios. Así que es una pequeña carta, pero ya nos pegó a todos, imagínese usted. Es una carta, hermanos, pequeña, pero potente, que trae convicción al corazón. Mucho me regocijé, porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. ¿Será usted uno de ellos? Vamos a orar, oremos.